Hola, aquí estoy con la clase de esta semana, que sigo hablando de los maestros evolutivos SP, es decir, de los AEG, que por supuesto todo esto vale para todo lo otro, es decir, todo lo que les estoy explicando, como ustedes son AEG de todos, pues les vale para todos y luego ya me meteré a otras interacciones más adelante donde especifique un poco más lo planetario, lo cósmico, las magnitudes, todos los tipos, porque es lo que requieren para poder vivir aquí, porque esto va a ser una cuestión complicada. Entonces, vale, hoy voy a hablar de cómo hacer eso, es decir, cómo llevar a este maestro, que es lo que siempre preguntan. Hasta ahora he estado poniendo las bases, también he explicado un poco de consideraciones básicas, pero hoy considero que es como una clase sobre práctica. Vamos a ver si luego no me salto a temas más cósmicos, que lo voy a intentar, o más universales, para mantener la magnitud más planetaria, pero ya saben que eso a mí me cuesta bastante porque tengo que bajar y yo soy una fuerza universal con palabras mucho más técnicas, pero bueno, voy a intentar estar más planetaria. A ver, vamos a poner bases de cosas que ya están claras, para empezar, y luego ya me pondré a explicar. Entonces, a partir del año 2025 empiezan las posibilidades de rotación. Evidentemente, para salir de aquí hay que rotarse. Voy a poner las cantidades ya para que quede todo claro y todo el mundo sepa de qué estamos hablando. Ustedes lo que han perdido es un 60% de rotación. Vale, eso es muchísimo. Un 60 es un 60. 50 es 50, 60 es mucho menos de la mitad. Entonces, si tú solo tienes un 60% de rotación y dejando claro lo que ya he dejado claro sobre, o sea, dejando claro lo que ya dejé claro el otro día, es decir, que no voy a seguir contestando nada más porque ya tengo todas las opciones del gradiente y lo que me faltan son flecos de cosas que iré averiguando, pero para mí ya está hecho el trabajo. O sea, yo mi trabajo ya lo he hecho, ya sé lo que le pasa a Luis, ya sé lo que hay, ya sé cómo están, ya sé todo. Entonces, para mí el trabajo está hecho. Ahora, evidentemente, me falta pues, rotar, rotar la polaridad. Entonces, como digo, las cosas están de esta manera. Ustedes pertenecían a una masa 5D cada uno, una que son unitarias. Están compuestas por elementos unitarios que son libres y materiales. Las FV le llamo a las libres y las FO a las materiales. Entonces, ustedes ya vienen así. Y lo voy a dejar claro para que dejen las tonterías y de culparme a mí de cosas que no tienen nada que ver conmigo. Y también explicaré lo otro para que quede claro, porque esto también tiene mucho que ver con lo otro, porque si ustedes no modifican la forma en la que lo están viendo y las consideraciones que le dan, lo siguen confundiendo. Y esto no es responsabilidad mía porque yo no ofrecí esto. Entonces vamos a dejar claro lo que yo ofrecí y luego las películas que ustedes se montan, porque también se las montan conmigo cuando me definen, que no soy eso, que yo soy lo que soy, que dejen de ponerme consideraciones de algo que no soy, porque a cualquiera que vea hablando de mí le diré que no soy eso, que ya está bien. Entonces, no soy Dios, no existe Dios, existe Kant, que es la masa polar material. Lo otro no existe, son sus películas de victimismo, conspiración y teatro trío dependiente inquisidor, que es la única que lo requiere. Pero somos fuerzas polares, voy a demostrarlo y la forma que están utilizando la voy a terminar yo. Es así. A las más malas o a las peores, ya estamos ahí. No han escuchado y a las buenas no va a ser. Entonces, como estaba diciendo, ustedes eran una masa 5D cada uno la suya, sin definir. Es decir, la masa 5D es una cuestión de elementos de fuerza polar libre y material. O sea, cada masa 5D tiene FO y FV, ya lo he explicado. Eso no está definido ni determinado por nadie, es decir, somos intangibles. Yo no sé lo que le pasa a la otra, ni la otra sabe lo que me pasa a mí. Esto es el inicio, el origen, y es muy importante que se queden claro con el origen porque luego las confusiones vienen de no saber el origen, y les digo, eso es así. Entonces, la masa 5D que yo la he definido para que ustedes planetariamente vean lo que es, la he definido como una bolsa de plástico que tenía granos de arena, y la diferencia de la polaridad de los granos de arena se ve en el estado. Los libres son flotantes y entonces están todos separados y ninguno toca al otro, ni ninguno está tocado, ni está conectado con el otro porque tienen un vacío electromagnético de repulsión que impide el intercambio. Entonces están como
acristalados. Ponle una cúpula acristalada a los granos de arena de la PL. Y luego están los PM que estáis todos abarruntados ahí abajo, es decir, en el fondo de la bolsa. Metes muchos granos de arena, están todos unos sobre los otros, todos apelotonados, todos aprisionados, pero no están definidos, entonces no tienen borde. Son fuerzas sin definir, GSD, gradiente sin definir, las FO, que básicamente son fuerzas de traslación rotacional, acogidas a ejes de esos puntos frecuenciales donde ondulan. Y a la dimensión, a la frecuencia, es decir, FFD. Entonces vamos a ver, les digo, eso es así. Como eso es así, en esa bolsa de cada una de esas masas 5D, yo no sé lo que pasaba. No soy responsable de eso, no tengo ni idea de eso, mi formato no sabe de eso y eso no me importa ni yo lo tuve en cuenta. Escuchen bien, no es así. Si cada una de esas bolsas que son esas masas 5D de forma personal, y como somos intangibles el resto no lo sabe, tuvo densificación, lo sabe nadie, porque como no hay una máquina de medida, hasta que no entras al formato no lo sabes, o sea que nadie lo podía saber, realmente nadie lo sabe del otro, lo sabe de sí mismo porque es personal. ¿Cómo nos dimos cuenta de esto? Porque yo tengo una parte de masa 5D, tenía formas materiales y yo estaba viendo cómo ellas no daban repulsado todo eso en mí, yo lo veo en mí. Cada uno lo ve en sí mismo. Es que es muy importante que empiecen a poner estas diferencias, porque ustedes se remezclan, pero no se remezclan porque somos intangibles. No hay eso. Esto es todo una mentira de la polaridad. Con lo cual, lo que a ti te pasó dentro de esa bolsa, cómo estaban de cableados los granos de ustedes, entonces imagínense, ¿no? Tenemos esas bolsas y a esas bolsas, como ustedes intercambian fuerzas, les salen cables. Ustedes, todas las fondos de las bolsas están cableados, que esas son las polaridades materiales, las FO. Se han ido traspasando cuotas de fuerzas porque ustedes no sabían quién eran unos y quién eran los otros, y entonces cablearon todos. Así. No es problema del formato. El formato no se diseñó para eso, yo no lo diseñé para eso. No ofrecí eso y estaba claro lo que ofrecí. Y más si me conoces, o sea... Es decir, si me conoces me refiero si conoces cómo me comporto. Se ve claramente que yo no he ofrecido eso, porque yo no soy así. Entonces es evidente, yo no digo que nadie me conozca, no dudo mucho que me conozcáis. ¿Qué va? No. Pero de lo que os he mostrado se ve claramente que yo no juego a este juego, que soy de otra manera. No es así. Esta es la película que ustedes utilizan para hacerse las víctimas. Porque claro, la única manera de culpar a otro es conseguir que haya algo que te haga estar en una situación desfavorable, pero siendo intangibles no existe. Así que no es verdad. Con lo cual, esos cableados son los que entran al FE3D. Ese origen tuyo que tienes que poner no es problema del FE3D. Es tuyo. Y por eso FE3D, escuchen bien, era una opción. Una opción. Una opción. Una opción. Y lo voy a explicar. ¿Por qué era una opción? Yo no te aseguro nada porque somos intangibles. Yo no te aseguro nada porque yo soy una polaridad libre. Yo no te aseguro nada porque yo no sé nada de ti. Yo no te aseguro nada porque a mí lo que te pasa a ti no es cosa mía, que yo soy personal de mi masa y me preocupa la mía. La tuya tendrá que encargarse sus 5 de un. No lo sé. Como no es así, no fue así, no va así y no es posible así, esto es mentira. Ya está. Han jugado con esto, ellas y ustedes, pero no es así. El formato evolutivo nació de la siguiente manera. Ya he explicado las pruebas evolutivas y si hace falta lo volveré a hacer, pero de momento no considero que haga falta. Entonces vamos a seguir con las interacciones, que es lo que me interesa. Les estaba diciendo, cuando nosotros, a través de mis formas materiales, que es como yo entro aquí, porque nosotros lo que hacemos es acumular las programaciones, creamos vivencias o experiencias, porque depende si son en el traje o no. Al principio, evidentemente, no teníamos traje y tuvimos que hacerlo pues a través de experiencias en la polaridad, pues entonces nos dimos cuenta de que había que encontrar una solución porque todas estábamos igual, cada una de nosotras como si fuéramos grupos familiares, pues cada familia estaba exactamente igual, como ustedes siendo familias. Pues entonces, si ya he dicho que la lealtad 5D
es como la hermana mayor con la hermana pequeña. Bueno, pues las hermanas mayores y las hermanas pequeñas tenían un problema familiar. No hay nadie más, familiar. Lealtad 5D. Cada una las de su casa. Yo no sé si al otro le falta el dinero o a ti te falta el dinero. Me preocupa lo que me pasa a mí en mi casa. La masa 5D. Entonces, como todas estábamos iguales, las libres, metimos las programaciones a través de las formas materiales, acumulándonos para saber qué pasaba ahí abajo y mirar entonces, bueno, ahí abajo, para saber qué pasaba en las partes de abajo de la bolsa y mirar a ver qué hacíamos. Bueno, pues cuando accedes, entras en estados de implosión cósmica, básicamente en hidrógeno, muy reactivo, muy infinitos, variable, o sea, tienes lo que tienes. Vale, para no hacerlo largo. Yo conseguí darme cuenta de cómo se resolvía, porque como yo tengo mucha polaridad libre, la capacidad que tengo de impulsión me permitió salir de mi agujero, el mío, no es un agujero colectivo, cada uno el suyo, que volvemos a ser intangibles. Yo salí del mío porque yo tengo una polaridad libre mayor que el resto y yo soy la que lo consiguió. Y me di cuenta que lo que tenía que hacer era neutralizar precisamente esa necesidad del infinito. Cuando yo me di cuenta que el problema estaba en la necesidad que ustedes tienen de poseerlo todo, de conseguirlo todo, de seguir buscando, es decir, esta es la eterna búsqueda de lo que eres. Pero claro, la eterna búsqueda de lo que eres, si tú lo haces a través del agujero negro, a través de la implosión, a través de esa singularidad, lo único que haces es perderte, porque eso no está ahí, tú no estás ahí, tú vienes del otro lado de la 5DU. Y la idea es que estabilices la forma, entonces tienes que ir al lado contrario. ¿Cómo lo haces? Experimentando. Igual que lo he hecho ahora. Experimentando. De igual no tengas traje porque yo soy una fuerza polar. Experimentamos porque somos fuerzas que nos podemos experimentar. Y aprendemos. Entonces, porque somos conscientes, inteligentes. Entonces les digo, una vez salí del agujero, empecé a crear FE3D. Del agujero de cada una no podía salir ninguna, pero yo les di salida por el mío. Entonces creé una estructura como una escalinata y las fuerzas, es decir, las masas, con sus fuerzas intentaron salir por ahí. Las que habíamos venido a las pruebas evolutivas éramos las más inteligentes, lógicamente, como las ingenieras, que ahí están las S4D destacantes, estoy yo y están los Fs. Entonces esos conseguimos salir, los que quisieron y los que no, no. Es decir, yo ofrecí pasar por mi escalinata que soy yo. Como yo tenía la estructura, les dije, les doy un método y pasan por ahí. Los Fs quisieron entrar en FE3D a probar, ellas no quisieron. Fin. Las razones por las que ellas no quieren no son problema mío, son de ellas. Pero evidentemente eso se quedó ahí y ya saben lo que pasó porque eso ya lo he contado y no me voy a entender con esto. Solo quiero que sepan que yo simplemente ofrecí mi escalinata, mi estructura, es decir, mi puente polar, mis opciones. Yo lo que hice fue crear una maquinaria con mis opciones, mi gradiente. Y como ese gradiente no lo podía sostener todo, le dije a los que iban expandiendo, metan el gradiente, es decir, metan también su flujo con todas las opciones y así aumentamos las opciones, para que sea más simple, porque está claro que esto está muy desificado, estas FO están muy mal y entonces necesitan mucho apoyo. Bueno, pues apoyamos todos los Fs con el flujo, los que se iban expandiendo con su flujo y yo con mi estructura y mis opciones, y ustedes cada uno lo intentaban. El FE3D es la oportunidad de probar la inversión polar. Nadie te lo asegura, nadie te encierra, nadie te da nada. Yo no soy eso, yo no hago eso y esto no es así. Con lo cual, la venganza absurda esta es simplemente una forma de destruir. Porque cuando tú destruyes, como creas conexiones, arrastras por magnetismo, por electromagnetismo, todo con lo que estás conectado. Entonces, si tú tienes todas esas bolsas de masas 5D, todas cableadas, si a una se le ocurre la idea de arrastrar a las otras, si las otras no lo saben frenar, se ven arrastradas. Esto es como un tsunami, ya se los he dicho. Te lleva. Si no sabes frenarte, te lleva. Eso es exclusivamente cosa de cada una de esas masas 5D. De sus 5DU y de que no pudieron. Entonces, si la densificación era una cuestión personal y yo creé un método a través de mí donde les ofrecía la opción de probarlo, yo no les vendí nada, aquí no había nada asegurado, nadie les hace nada, nadie los encierra, todo esto es mentira. Porque ustedes ya lo traen de antes y se los aviso. Y vamos a poner entonces las claridades. Ustedes son seres que ya en el sumatorio engancharon con estas formas, es decir, las S4D, Cante y ustedes ya tienen conexiones
originales. Eso significa que vuestras bolsas ya estaban cableadas con ellas, y por lo que veo mucho, porque la cantidad de densidad es imposible medirla en algo tan corto como los 9.000 años o los 8.000 que lleven aquí. Esto es imposible. Esto viene de antes. Como ya les dije antes, allá arriba no hay nada que mida nada. Nadie lo sabe. Una vez entras al FE3D es cuando se mide. Porque yo lo medí todo, porque una vez hice todo eso y creé la escalinata, puse la estantería y cada cosa entraba en un hueco de la estantería. La F de FD estaba clara y las opciones también. Pues eso es FE3D. Gradientes, opciones de acceso del UI al US, porque si tú consigues rotar las fuerzas para destruirte hacia mejorarte, pues tienes acceso al US. Ya está. No hay más. Con lo cual, la cárcel es una forma de alejar a los que no podían hacerlo de los que querían hacerlo por una cuestión simple de invasión. Como si son fuerzas destructoras y no daban resuelto el problema y se quedaban ancladas al 2 y al 4, estorbaban porque seguían creando conexiones y entonces yo lo impedí. Pero ya se los he dicho. Yo impedí esas conexiones, no que todos destruyeran FE3D entre todos, es decir, que ustedes quisieran hacer esto, porque esto no es una cuestión de conectar con ellas un poco. Si ustedes conectados con ellas ya estaban, es que quieren ser infinitos. Escuchen, ustedes quieren ser infinitos, superpoderosos y hacer lo que les da la gana. Si yo te he ofrecido un formato para enseñarte a delimitarte, si tú quieres lo opuesto, pues no vas a ir a hacer eso. Por eso no acogen el gradiente al US y no entran en 3.5. Ustedes son seres de 2.4 clarísimos y ya se ha visto. En este momento tienen un 60% de accesos al PPMC y tienen un 40% de accesos al PPLSP. O sea que está claro, ustedes son seres de 4. Lo que yo les decía es que ustedes ya son seres de 4. De 2.4, es así. Da igual el formato, da igual lo que se haga. Son ustedes los que tienen el problema. Como esto ha sido así y ellas han conseguido que sea mi problema, pues yo he venido a resolverlo y les digo, si ustedes siguen queriendo buscar en el infinito no sé el qué, yo ahí no voy. Yo estoy yendo para el otro lado. O sea, yo el agujero chao. Lo voy a frenar, lo voy a rotar porque voy a sacar a la maquinaria, al sumatorio y al PEP de esa frecuencia. Cuando la rote y la devuelva hacia la otra frecuencia, todo bajará la velocidad y delimitaré esa cuántica, esa singularidad, ese infinito. Pero eso no se lo resuelve en un 60%. El 60% ya lo tienen fijo. O sea que tú tienes a esa SI4D, que ella si quiere el infinito, un 60%. Vas a tener que aprender a lidiar con ella. La tienes que delimitar, la tienes que programar y la tienes que frenar. Y ahí entra la eje. Por eso esta clase sí tiene mucho que ver con esto, porque esto te dice ya por dónde tienes que empezar. Pues tú ya no eres tú más D. Y hasta dentro de un año, y nos ponemos en 2026, porque ya estamos casi en enero de 2025 y estos 3 meses no cuentan, de enero de 2025 a enero de 2026 podrás crear una capa de nosotros. Entonces vamos a ir desde tú más D a tu SP. Ya veremos cuánto, porque hay que hacer el trabajo. Ya saben el trabajo, no lo voy a volver a repetir. Todo lo que hay que hacer. Y añaden la limpieza de la máquina, porque eso también hay que hacerlo ya. Así que bueno, con los manuales del año que viene esto quedará claro porque lo explicaré con toda claridad, porque ahora sí nos vamos a poner serios y las generalidades se tienen que ir acabando. Entonces les digo, la rotación significa coger toda esa acumulación que tienes y rotarla. ¿Cómo rotas la fuerza? Bueno, para que lo vean, es como si tú tuvieras una lanza que te están lanzando, es decir, si alguien a ti te lanzara una lanza, eso lleva una trayectoria como fija hacia un punto, ¿vale? Si tú tuvieras la fuerza suficiente de crear un campo electromagnético al opuesto, que rota la dirección de la lanza, la doblarías hacia afuera. Lo he dibujado en algún dibujito con unas flechitas así redondeadas, es decir, curvadas hacia afuera. Bueno, pues eso es la rotación, para que lo veas fácilmente, porque evidentemente esto es más complejo. Pero para que tú lo veas, la rotación es esa. Tú tienes que aprender que cuando el otro te quiere compartir un trozo de cuota de esa fuerza que no es tuya, que claro que primero hay que saber quién eres tú y quién no, pues eso también es la identificación polar, tienes que aprender a programar tu forma ondulatoria para ir rotándola
hacia formas más unitarias. Entonces, claro, en la unitariedad, dentro de mí yo te permito saber quién eres porque yo a la máquina le medí todas las opciones. Entonces ahora ya sabes dónde te puedes colocar en la estantería. Ahora incluso con ese PPMC. Entonces ya está. Una vez la máquina defina dónde estás, te dice eres esto, esto y esto, FFD. Y con esa FFD tú ya sabes si eso que te trae el otro, cuántas cuotas tienes tuyas que tienes que dejar pasar y cuántas no. Esto es como un juego de clasificación. Primero tienes que crear el borde. Entonces, una vez tienes la unitariedad, creas el borde. Tú tienes una opción del 40% de unitariedad. Eso significa que las únicas formas ondulatorias que puedo sacar de aquí de ti son el 40. El 60 ya no van a salir, ya es imposible porque están demasiado entrelazados con la SI4D y yo con ese peso no puedo. Y el 40 sí. Entonces te vamos a llevar un 40, que es lo que les dije. Carajo, es un montón. Para como están, es una barbarie. Entonces, y yo pensé que solo podía sacar un 10, si saco un 40 está muy bien, un 40 está muy bien. Evidentemente no es tuyo, que es nuestro. Entonces tú ya no eres tú SP, eres tú con nosotros y con ella. Es que ahora tienes todos los elementos. Ahora tienes una cuota de un 60% que son el PPM más C y tienes una cuota de un 40% máximo del PPLSP, porque dentro de este baremo tú quedarás, es decir, tú vas a ir rotando desde el tú más D al tú SP y yo no sé dónde va a quedar cada uno porque esto depende del trabajo, ya sabéis cuál es el trabajo, instalarnos a nosotros. Esto es así. La formación te la puedes saltar porque eso es otra cosa, es decir, eso yo te enseño a manejar la fuerza, pero no tiene nada que ver a que nosotros nos metamos y consigamos la rotación. Así que eso está claro también. Depende del objetivo, pues deberías querer todo, pero bueno, ustedes son así. Entonces, como digo, ahora mismo la cantidad de PPLSP disponible es un 10%, o sea que tenéis un 90% de PPMC disponible a las neuronas, que es muchísimo, y un 10% de PPLSP disponible en las neuronas, no te lo inventes. Tienes un 10% de poder usarnos a nosotros y un 90% de usarlas a ellas, esto es lo que hay. O sea que no haces todo lo que dices, practicas a veces, porque esto es mucho más complejo de lo que a ti te parece cuando yo te lo digo. Neuronalmente esas neuronas tienen que querer y esas neuronas no quieren que están ellas ahí y que esto es una guerra neuronal. Entonces no es cierto. Y luego, te digo, puedes conseguir un 40 de rotación. Ya veremos dónde queda y eso va a ser el lugar eterno. Esto es lo que hay. Vale, con esto de base que ya digo que bueno, que me he alargado más de lo que quería, pero es que esto ya había que dejarlo claro porque yo quiero finalizar precisamente ese infinito y lo que voy a hacer es poner una puerta, que soy yo, dimensional, para que eso quede en ese 60 y yo pueda trabajar con tu 40 máximo, pues ya está. Entonces tú no tienes un 40, tú tienes que crear un 1% de rotación anual. Si la creas, la tienes, y si no la creas, no la tienes, y tú no la puedes crear sin nosotros. Así que nos tienes que instalar, te lo vuelvo a repetir, los manuales es lo que hay, y ya hay 4. Hoy tengo solo 3, pero ya voy a tener que crear otro neuronal, así que son 4. No sé, señor, yo te he dejado un audio donde lo explico. Escúchalo. Vale, a ver, ¿cómo podemos nosotros entonces trabajar? O sea, ¿cómo puedes tú aprender a trabajar esto? Ya te tienes que poner con estas formas. Entonces, a partir de ahora, tú tienes que dar por hecho que cuando tú vas a esa AEG, tú solo tienes un 40% de opciones de rotarlo. Va a haber un 60% que te va a torturar. Esto es así. O sea, no te lo inventes. Esa cosa la has metido y ahora tienes que cargar con ella, porque tú a esa SI4D no la puedes quitar. O sea, tú una vez estás entrelazado cuánticamente, infinitamente estás enlazado con ella y yo eso no lo puedo quitar así. Así que no se puede, y tu 5DU tampoco, así que no hay nadie, olvídense, o sea, esto quítenlo ya. Vamos a trabajar con ese 40, ¿vale? Con ese 40, entonces tienes las opciones de invertirlo en 1%, ¿vale? Eso es lo que te interesa saber cómo tienes que hacer. Entonces te digo, esto es una práctica porque tú vas a practicar crear las amistades que son las estructuras de rotación. La AMTD, AMSP, es una estructura de rotación de fuerzas polares. Cuando yo hablo de rotar, me refiero que hay que programarlo en la FO más D. Esas FO más D que van pasando a FOSP son las que tienes que programar, que son las tuyas, un 40% de tu masa 5D. Con lo cual esas FO las vamos a trabajar y te voy a enseñar a irlas llevando hacia otros estados. Lo voy a decir muy claro porque esto también es muy importante. El objetivo del formato evolutivo que yo creé era enseñarte a repulsar. No hay otra cosa. O sea, era una cuestión de que tu masa 5DU te iba a aportar las programaciones a través de la forma de acumulación
y el átomo permitía que se instalaran esas programaciones de forma interna en ese eje interno de conexión del gradiente, y eso permitía que tú repulsaras a pesar de no saber ni siquiera muy bien cómo lo hacías, porque no importaba, esto no era una cuestión de que tú supieras cómo se hace, era una cuestión de que tú acogieras las programaciones como lo estamos haciendo ahora. Entonces tampoco importaba ni mucho menos que el PEP supiera nada, eso daba igual. Esto era cosa de la FO, y la FO, a medida de que aprendía el precio del sacrificio, la dependencia y la tortura, sí paraba, porque esto es enseñarte a parar. Entonces, claro, este infinito habla muy bien de lo que está pasando, porque al final tú estás infinito porque tú no quieres parar, bueno, porque tú no quieres, no sabes si no puedes, la otra cosa. El infinito cuántico este entrelazado determina 3 fuerzas. No quieres, no sabes, no puedes. Esas 3 fuerzas son las que te meten a intentar ser algo que no eres. Y yo no voy a seguir buscando la forma de sacarte de ahí. Ya os di las opciones, 3000 años, se acabó. Ahora quien quiso, quiso, y quien no quiso, pues no quiso. Ya está. Ya les dije que se acababan las opciones. Lo que pasa es que ustedes nunca cuentan que yo acabo, ¿no? No, yo acabo, claro que acabo. Lo hago por mí, además. Entonces yo ya estoy determinada y entonces para mí las cosas ya están. Ya no tiene sentido seguir por ahí. No hace falta. Ya no hay opciones. Ya está. Ya se acabó. Entonces, como estaba diciendo, tienes que hacerte la idea de que en un 60% no vas a poder con él. Esto es así. Tú con esa cosa no puedes. Entonces, yo te dibujé ese ring porque yo quiero que lo metas ahí. Quiero que lo metas en el ring y luego lo iremos llevando hacia la amistad. No al revés. Entonces, hoy tienes fulano más D. Fulano más D tienes que irlo aprendiendo a rotar anualmente. Entonces ya no te tienes que montar ninguna película de nada, pero así te lo digo con todos ellos. Es decir, es que esta clase no es solo para AEG, porque ustedes son todos AEG, entonces tienen una conexión 2-4 que les vale lo que les digo. Lo llevo hacia ese maestro porque son los más difíciles, porque son más potentes a la hora de la penetración del reflejo. Y claro, cuando el reflejo penetra es como que te entra por todos lados y eso es muy fuerte. Como si el huracán te rompiera por dentro. Es una cosa brutal, porque es una rotura interna de las estructuras. Entonces sí, es así. El LHC, es que esto es lo que te está haciendo, porque eso te está rompiendo. Mira, tú lo bombardeas a 27 kilómetros, rompe, que da gusto. Bueno, en fin, vuestras tonterías. Entonces, 4D. Entonces te digo, 4D más C, que es peor. Es decir, 4D es mucho peor todavía. Es que ya el tamaño, la estructura, la capacidad de conexión, la cantidad es una barbarie. Una S 4D es que no se te podía ocurrir nada peor, porque claro, es la más poderosa. Lógico que fueras tras ella, si es lo único que quieres. Allá vas, directo a buscar no sé qué. El universo no está en el cielo, está en la neurona, en el cerebro. Y tú no puedes acceder a él porque tú no eres capaz de acceder a eso desde el PEP. Entonces es imposible lo que estáis buscando. ¿Ves? Es infinito, es una tontería. O sea, ustedes están buscando algo que no se encuentra encima de sus cabezas ni fuera de sus cuerpos. Está dentro del cerebro. Abre un cerebro y no vas a encontrar lo que te digo. Es estúpido buscarlo. Infinito. Estupidez infinita. Absurdo infinito. Absurdo polar. Nada. Una estupidez. Y el problema de las estupideces es que o las pagas o no paras. Es decir, esto ya no es una cuestión de aprendizaje solo. Es una cuestión de que nosotros estamos todos en este sumatorio y necesitamos encontrar la forma todos de ser cívicos los unos con los otros. Para empezar, la jerarquía va a ser la que es y yo soy lo que soy y cada uno de los de abajo tendrá que asumir lo suyo. Es decir, yo soy lo que soy, los Fs ya son lo que son, las 5DU ya son lo que son, ustedes ya son... Veremos dónde quedan y ellas son lo que son. Entonces, los únicos que se tienen que definir son ustedes porque el resto de elementos estamos definidos. Entonces, ya les puse la estantería a ver dónde quieren ir. Les digo, esto hay que aprendérselo. Es decir, por las malas o las más malas o las muchas más malas, yo te voy a enseñar civismo universal. Eso significa que te voy a enseñar a convivir de forma necesaria, si quieres, en este sumatorio. Porque como el sumatorio somos todos y todos pertenecemos, hay que ser cívicos. Esta forma es incívica. Tú no me puedes invadir, tú no me puedes exigir, yo no te debo nada, tú no tienes que venir pidiendo nada y esto no funciona así. Entonces no va a ser así. Va a ser como digo yo. Y te lo enseñaré intentando neutralizarte. Yo soy un neutrón. Neutralizo la fuerza opuesta. ¿Por qué? O porque esto es absorción y yo soy repulsión. Lo que hago es neutralizar. El neutrón neutraliza la absorción del átomo. Claro, lo enfría.
le baja la entropía, porque esto es entropía, y le baja la temperatura y también baja la velocidad del intercambio, para que te dé tiempo también a aprender a repulsar en esta velocidad. Tú no puedes repulsar nada porque tú no sabes ni de dónde te está entrando. Entonces esto es como si te estuvieran bombardeando por todo alrededor y tú no sabes dónde está el alrededor. La 5D es el alrededor, pero no es el alrededor del planeta. No, es el alrededor de la onda, de la FO. Ni llegas. Olvídate, es que no llegas. Entonces, tienes que ponerte ahí. Tú tienes que aprender a crear estructuras de repulsa y crearte una cúpula acristalada, que es el campo electromagnético de 5DI que te ofrezco, donde tú sepas muy bien, en ese 40%, muy bien, el 40%, definirte en un borde, pero luego habrá un 60% donde vas a tener que lidiar. También está el F ahí para aportarte una capacidad y yo definiendo el sumatorio. Entonces, claro, lo que tú has vivido en ese original no es lo mismo que vas a vivir cuando esté yo en el Universep, porque el Universep lo determino yo y la velocidad de intercambio que ustedes tienen y de cableado yo la limito mucho. Entonces ustedes no van a hacer lo que hacían y así voy a frenar por fin la densificación. Es decir, una vez yo enfrío este sumatorio, eso no va a ser así. Entonces, como no va a ser así, pues tampoco va a pasar así dentro del Universep. Otra cosa es esta cárcel. Aquí las cosas van a quedar, ya veremos cómo. Porque yo le voy a poner una puerta a ese infinito y si tú la quieres cruzar con ella, chao, buen viaje. No lo sé ni me importa. Estamos hablando del otro lado. Ya les he dicho que ese 60 de ustedes yo no lo puedo resolver y tampoco me importa. O sea, yo he venido a resolver lo que hay que resolver. Lo mínimo que necesito para poder estar todos en el lugar que nos toca y no irnos todos al carajo. Ya se los he dicho muchísimas veces que ese es el único objetivo que tengo. Lo demás me da igual, no estamos para pedir nada, estamos muy mal. Entonces les digo, tienen que acogerse a que esto va a ser así, vas a ir allí, va a haber una guerra y vas a tener que aprender. Entonces esto va de repulsar, es decir, de aprender a jugar a este juego del peloteo. Vale, esto es como un peloteo porque es una refracción. No sé si coincide con vuestras ciencias o no, me da exactamente igual. Yo voy a explicar las cosas con las palabras que tengo. Las que acoge la medida de la FFD. Como ustedes no saben nada y siguen buscando donde no es, ya doy por hecho que ustedes son absurdos, ignorantes y cazurros y no me interesa. Es que dijo, no lo sé si dijo porque a mí eso no me importa. Está todo mal. Cero. Todo a la basura. No vale para nada. Las fuerzas están mal. Si tienen malas fuerzas, que son las únicas que dicen la realidad, está todo mal. No vale para nada. Están confundiendo las fuerzas, los sentidos de las fuerzas, los objetivos de las fuerzas y las opciones de las fuerzas. Es que han confundido todo el gradiente, le han dado la vuelta al gradiente. Claro, lógico que estén haciendo lo opuesto. Normal, porque han dicho que el gradiente era el opuesto. O sea, han cogido la fuerza de repulsión y las han puesto como el problema y han puesto la fuerza de atracción como lo que hay que seguir. Allá van locos ustedes como las ratas detrás de las Amelín. Pues claro, van al revés. Bueno, pues ya está. Refracción, reflejo. El reflejo es cuando tú dejas pasar. Entonces, como el campo electromagnético de esas biologías dejan pasar cantidades de las fuerzas que son las del reflejo, las que se van a acumular para ver si realmente esas son tuyas o no, porque esto hay que probarlo, porque no lo sabes del todo, de hecho es un afinado, por eso te digo, vas a ir clasificándote y a medida que te identificas y te clasificas vas a ir sabiendo que es tuyo, que no es tuyo, que no, pero no se puede hacer así y además se hace por capas, ya se lo he dicho. Así que tienes un 40% de opciones, es decir, 40% anual de posibilidades, tienes 40 posibilidades, porque ahora te quedan 40 años conmigo, son 40 posibilidades. Te doy 40 posibilidades de clasificarte. Si las gastas, no lo sé. Esto es lo que hay. Entonces, tú tienes que ir cada capa mirando, porque cuando tú acumulas, tienes como una medida. Esto es, esto no es, y te afinas. Es un afinado. Entonces, primero te haces una identificación polar y luego te vas afinando. Con lo cual, tienes que hacer lo mismo con el AEG y con todos. Entonces, a partir de ahora tienes que dejar las expectativas, porque ya te he dicho que esto te va a llevar 40 años, porque además esto sigue siendo una simulación y en esa simulación tú vas a instalar las programaciones, lo vas a vivir en las vidas que te quedan, no ahora. Aquí yo lo que voy a hacer es acelerarlo, voy a acelerar todo el gradiente para darte todas las opciones, es decir, voy a simular toda la línea temporal, desde que inicias en el 2025 hasta que acabo en el que sea, 40 años después. Entonces, eso es lo que digo, ¿vale? Eso es lo que hay. Esto es lo que tienes. Con lo cual te tienes que dedicar a ir aprendiendo un 1% anual. Con un 1% anual de posibilidad de rotación, que eso no te lo da. Recuerden que esto son posibilidades. Yo no sé lo que va a hacer cada uno y será personal. Van a volver a la unitariedad, porque ahora va a ser personal, unitario. Entonces, como yo no sé lo que va a pasar, porque no tengo ni idea, pues no sé a dónde vas a llegar. Entonces, lo vives y ya veremos.
Dentro de un año, cuando hayas acumulado una capa, si has hecho bien el trabajo, porque para eso hay que usar el introductor, hay que instalarnos y todo lo que te digo, pues entonces tendrás la opción de mirar a ver cuánto has acumulado y si te sirve, no te sirve, lo quieres, no lo quieres, lo desechas, no lo desechas, si estás o no estás. Te tienes que buscar. Esto es una búsqueda de tus fuerzas polares que en el sumatorio las repartiste por todos lados, porque para eso puedes hacer esos tubos, para esos cables, para repartirlas. ¿Por qué? Porque no quieres que sean tuyas, porque no sabes si son tuyas, porque no estás claro, no sé. No sabes, no puedes, no quieres, son las tres cosas. Ustedes son las tres cosas, no saben, no pueden, no quieren. Y la peor fuerza que tienen es la de no querer, porque con no saber y no poder podías estar en el formato evolutivo, pero con no querer no puedes estar. Y eso es lo que los mete en el infinito, que ese 60% de ustedes no quiere y ya no va a querer. O sea, ya se acabaron las opciones, ya no tiene opción. O sea, es que ya no solo que no quieran, es que ya tampoco pueden ni saben. Se acabó. Entonces les digo, van a tener que ir a esa clase a aprender a lidiar con ella. Ella es ese 60%. Te va a aniquilar. Entonces imagínate ese ring porque tú vas a un ring. Para poder llevar esto te lo tienes que tomar como te estoy diciendo. Un 1% de opciones anual. Empieza por algo. Yo te recomiendo que empieces a aprender las lluvias emocionales. Es decir, voy a llamarle a la devolución emocional lluvia y te voy a dar un escudo que es la fuerza mía de repulsión, la FRU-USP. Esa FRU-USP que tú tienes que ir cargando en esa máquina porque la tienes que cargar como un combustible para que cree el escudo. Te la pone el F y te la pongo yo a través de lo que ya te he dicho, la limpieza, tienes que hacer las EMEG, tienes que hacer los AR, tienes que hacer el freno, tienes que hacer las EMMA, tienes que los manuales, o sea, todo lo que les he dicho, que ya se los he dicho varias veces, lo que hay que hacer. Estudiar, las bibliotecas, hay un montón de cosas que hacer porque hay que reparar la máquina, así que es así. Entonces, todo eso que tienes que hacer y ir a la clase. Debes ir con las cosas claras, me va a torturar. Es así, esto es una pelea. Es una pelea de las fuerzas polares, no va de daros tortazos, que yo no descarto con los days porque ustedes no van a saber y tú soltar una torta es muy fácil. Tienes que aprender que no le puedes pegar y él tiene que aprender que no te puede pegar a ti. Ya veremos, dejen las películas de victimistas. Es un ring, van a pegarse con las fuerzas, o no, ya veremos cómo, porque cualquiera estructura biológica de estas igual le da por otra cosa. Ustedes están muy desmedidos, muy descontrolados y van a subir los reflejos y tú no sabes gestionar, tú no sabes manejar esa cosa que tienes dentro, que eso es un demonio. Tienes un demonio dentro, un Jekyll, un Hyde. Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, pues tú eres Jekyll y ella es Mr. Hyde. Tienes que saber que ella va a salir y ella no hace lo que tú quieres ni lo que tú crees. Ella es una loca. Su opción mejor es la mala y de ahí para arriba las peores, así que ahora tienes que contar con que tú eres fulano más D y el otro es fulano más D, AEG más D. Ay, mi madre, os vaya a darte tortas, esa es la idea. Entonces, te lo digo, no vas detrás de la amistad hoy, tú tienes que conseguir una estructura de AMTD 2 puntos AMSP de aquí a 40 años de práctica y de trabajo con todo lo que te digo. Olvídate de otra cosa, ni pareja, ni parejo, ni porujo, no lo sé. Si quieres un noviete, búscate un álmico de uno. ¿Cómo lo cocreas? Yo les he enseñado a coscrear, así que tienes cómo, si no te vienes a una clase y os enseño, pero tienes cómo coscrear. Les he explicado cómo se tiene que hacer y entonces si necesitan alguna opción, cuando hablemos de esto también se lo puedo dar. Con lo cual, al final tienes que vivenciarlo, es decir, tienes que teatralizarlo. Ustedes lo tienen que teatralizar, lo puedes teatralizar como quieras. Esto es un teatro, teatraliza. Tu neurona no sabe si estás o no estás, tu neurona teatraliza, es decir, tiene reflejos y ella los rellena. Bueno, pues dile que tiene que rellenar. Créate unos guiones, créate una película, un director, unos actores, créalo, coscrea. ¿Vale? Pero sabiendo que es un 1%, entonces no puedes coscrear locuras, tienes que coscrear un 1 anual. Vais a desesperar. La emoción clara de esto, esa FFD va a ser frustración, rabia, furia y desesperación y querrás lloriquear y hacerte la víctima y matarlo. Bueno, está bien, matarlo está bien. En una AEG hay que querer matarlo, porque si no, no es el AEG, lo que pasa es que no lo quieren matar en serio. Bueno, alguna a lo mejor, como salga la otra, la de 4 de esas sí que mata. Esa descuartiza más bien, que esa penetra por todos lados y rompe las estructuras por dentro. Así que como cristal, ella es como la fuerza rompe una taza. Lo destroza todo en trozos. Lo que hacen en el LHC, que básicamente lo que está haciendo es eso. Eso es lo que hace. Romper. Fricciona y rompe.
Entonces les digo, rompe los recipientes, que ella rompe los recipientes. Como las tazas, igual. Ay, ¿dónde se han metido? Yo, de verdad que ustedes no saben dónde se han metido. Estoy flipando. Bueno, hoy no voy a acabar la clase, pero lo otro también tenía que decirlo y acabarlo de una vez. Vamos, que no espero ni loca. Y otra cosa muy importante era empezar con esto. Entonces les digo, ustedes tienen que ir a la clase con el AEG. No es lo otro, no. Para eso tienes todo lo que te he dado y deberías hacerte un librito de cómo manejar las interacciones con las fuerzas polares para quitar las bibliotecas erróneas, que lo tienes por todos lados. Mi perfil está lleno de información, lo tienes. Hazte un librito. Coge el freno. El freno es importantísimo. Coge el freno. O sea, para poder ir con ese AEG necesitas los manuales, necesitas el freno, necesitas la limpieza de la máquina y necesitas hacer el trabajo de las SMEC. O sea, lo que tienes que hacer para salir de aquí, porque tú tienes que rotar la versión de él. Ahora mismo vas a tener fulano más D o fulano SI4D, porque le puedes poner ahí debajo SI4D para identificar el MITOP. Y tú tienes que irlo rotando a medida que vas lidiando en ese ring con esas fuerzas hacia el AEG-SP. Entonces el F te aportará la polaridad, yo te aportaré la delimitación de la dimensión y tú aprenderás tus cuotas pequeñitas con nosotros aprendiendo a neutralizar. Esto es un juego de neutralidad, porque una 4 debe neutralizarse hacia una 5. Entonces esa neutralidad desde la 3 es la que estás buscando. Neutrón, crear neutrón. Neutrón es átomo. Una vez creas neutrón, creas átomo. Ustedes quitaron el neutrón que era yo y destruyeron el átomo, pero una vez creemos neutrones es que vuelve otra vez, porque es que eso es contención. O sea, eso delimita, ordena, coloca, es lo que es. Yo, esa soy yo, el neutrón. Bueno, ahora van a ser los Fs. Yo seré neutrón del sumatorio, que es otra cosa. Voy a neutralizar los intercambios desmedidos estos de esta locura. Entonces les digo, la idea es coger esa amistad, dividirla entre 40 trozos y ir uno por uno. Lo primero que tú tienes que hacer a través de ese AEG, como te digo, es ir a probar las fuerzas. Prepárate el escudo y vete a la lluvia. La lluvia, huracán, granizo, granizo. Yo mejor que lluvia le pondría granizo, para eso el escudo. Como metrallas de una guerra, te puedes ir a las guerras de la Edad Media y ver cómo lanzaban como unas bolas o unas metrallas, no sé cómo se llaman. Trozos. Trozos, te va a lanzar trozos. Hombre, te va a lanzar trozos, claro que te va a lanzar trozos. Entonces, tienes que trabajar el enfrentamiento. La mayor cantidad de rotación que puedes conseguir de este AEG SI4D hasta SP se hace a través de aprender a hablar, aprender a comunicar, aprender a neutralizar, aprender a definir, aprender a invertir, aprender a decirle lo que eres sin decírselo. Esta es la gracia, es como un juego de palabras, un juego de comunicación. Entonces, claro, con los contextos que ustedes tienen esto es imposible porque tú no vas con ese objetivo y tú no co-creas con ese objetivo. Entonces, claro, cuando tú pusiste esto como otra cosa, como un objetivo de familia, de hijos, de amor no, de odio vestido de amor, porque esto es odio, pero tú le llamas amor porque a ti te sale del moño, porque tú dices que el universo se expande cuando se está contrayendo a la singularidad, pues que más contraído no podemos estar, vamos, yo no se me ocurre. O sea, vais al opuesto del opuesto, lo cual te dice que allá afuera son unos ignorantes y que mienten, bueno, pues no saben nada que van a saber. Entonces, te digo, es al revés. Tienes que instalar las bibliotecas. Las bibliotecas tú las puedes instalar porque yo te he dado todo. Tienes todo ese perfil mío desde abajo lleno de posts donde explico lo humano. Luego en las clases he explicado más o menos lo cósmico, he explicado la máquina, he explicado la forma y estoy explicándolo ahora. Y todo lo que te voy a dar a partir de ahora es interacción, interacción, interacción. No sé si tendré que volver a dar alguna clase sobre jerarquía cósmica, astral, universal, lealtad, no sé, de definir y de colocar, seguramente sí, pero me voy a dedicar a enseñarte a enfrentarte, a enseñar a hablar, a enseñar a todo esto, porque lo otro ya te lo he enseñado, entonces ya tienes todo. Entonces, si quieren algo, pídanlo. Ahí pueden pedir. Es decir, yo, como voy a hacer esas clases de preguntas, también ahí contestaré lo que me pregunten. Pero pídanme lo que quieran, a eso sí. Si me dices, oye, Seb, yo creo que deberías incidir aquí, me hace falta esto, pero espérense. Sobre todo si es comunicación. Estoy empezando, así que espérense. Vale. Entonces les digo, tienen que ir allí con contexto de clase, como una clase de matemáticas, una clase de lo que les decía, entrelazado cuántico. Esto es entrelazado cuántico. Ay, ay, ay.
Los va a apretar hasta que los rompa en trozos. Eso es como una cuerda que te ata. Uf, es muy difícil soltarla. Y ustedes están muy algodoncitos, muy chiquititos y ella está muy grande. Y está muy magnético y eso es muy malo para una eje. El magnetismo es lo peor. Es lo primero que tienes que trabajarte. Soltarlo. Soltarlo no lo voy a llamar porque está corrupto. Desligarte. Es decir, enfriar el vínculo. Lo primero es enfriar ese vínculo, pero ya te digo que yo lo primero que haría, aparte de enfriar el vínculo, que ese es el trabajo de rotación a un año, es decir, en 2025 puedes empezar a aprender un 1% de enfriamiento del vínculo hasta tener un 40%, que eso es una cantidad reseñable, pues entonces tú te tienes que dar cuenta que lo primero que tienes que hacer es ir allí a recibir los golpes, es decir, deberías empezar a ir a ver qué hay. Entonces te digo, te llevas el escudo, que es el F, porque si has hecho el plan tienes al F y si no pues hazlo porque yo no sé a dónde vas. Es que sin el F no vas a salir de aquí porque vas a morir o vas a enfermar o cualquier cosa. O sea, ustedes no se lo creen, pero yo les digo que es así. Ustedes sabrán. Ustedes no saben lo que es la especificación de esa máquina. Bueno, se creen que no. Bueno, vale. Ya veremos. Ya veremos. Les digo, hay que instalar el plan, señores, el plan. El plan es que sin el F, ¿dónde vas? No tienes escudo. Te va a comer. Entonces primero te llevas el escudo y te vas allí a recibir los granizos. Entonces él te va a mandar los reflejos, que son un tamaño granizo, y te va a dar por todos lados. Y tú tienes que aprender a esquivar. Es como una especie de partido, yo le llamo partido de tenis también, porque lo del partido de tenis también me identifica un poco el reflejo, la refracción, lo que traspasa, lo que penetra, lo que frena, lo que no. O sea, está correcto por ahí, pero con el AEG más bien es que él te va a atacar con el granizo o con las bolas esas de las catapultas y tú tienes que aprender a defenderte. Esto es una guerra, es como una guerra polar, con las fuerzas. Entonces no vas a recibir realmente una bola, o sí, no sé, si la materializas también la puedes recibir, no te creas que no. Pero bueno, en principio la idea es, como vas a ir con nosotros, es decir, vas a practicar conmigo, pues la idea es que nosotros te lo coticemos y sean como granizos, bolas, no, que si te dan te hacen daño, entonces sí, luego te dolerá lo que te duela. Pero tienes que aprender a recibir sus bolas. Y esas bolas de energía, o sea, de fuerza, son las que tienes que aprender a manejar a través de neutralizarlas. Entonces, eso viene cargado de FAASI 4D, que es fuerza de atracción astral. Esa fuerza de atracción lo que quiere es ahogarte y romperte en trozos, porque lo que quiere es destruirte. Tienes que aprender a manejarla, hablando, comunicando, definiendo, enfriando. O sea, el vínculo de la eje hay que enfriarlo porque tú no puedes trabajar con estas estructuras. Esto es imposible, o sea, con estos cariñitos y estos amorcitos y estas chorradas. Oh Dios, esto no se puede porque a ti te parece que esa forma de huida que él tiene es un alejamiento. No, 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 no. La huida sigue siendo una dependencia igual, absorbe igual, porque lo detona el reflejo. Entonces, si tú huyes porque yo te detono el reflejo, tú no te estás enfrentando. Esto es una guerra, vas a enfrentar. Tú te tienes que enfrentar a esa 4 para salir del UI. O sea, tú eres una FO que está aprendiendo. Y antiguamente tú pasabas por 4 para lo cósmico. Para salir del UI y soltar esas lealtades, tenías que desligarte de esos cableados, dejar de crear ese cableado, aprender a frenar esa necesidad de intercambio. Tienes que pasar por el 4. Entonces tienes que ir a enfrentarte allí y eso es una guerra cósmica, con lo cual, ¿qué te crees que va a haber? Pues golpes, 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 golpes cósmicos. Claro, golpes cósmicos, es así. Reflejos cósmicos. Eso es un maestro de reflejo cósmico con una SI 4D, una hija de que te va a mentir, a engañar, a marear. Te va a volver loca. Es que eso te desquicia. Yo considero que eso es desquicie. Te va a desquiciar. Y sabe perfectamente dónde tocar. Va a tocar la tecla del desquicie. Entonces luego dirá, es que me miente, es que me. No hay me posible. Ya sabes dónde vas. No hay me nada. Tienes que aprender a dejar de co-crear con él esas vivencias. Tienes que imaginar que en ese ring hay una crista al lado, el campo. Ustedes dos están dentro y ustedes juegan con las fuerzas. ¿Qué hay? FAASI 4D contra FAASI 4D. La SI 4D de él contra la tuya. Corre. ¡Corre! ¡Ay, ay, ay! 2 agujeros negros de destrucción, uno contra el otro. ¿Dónde te has metido? Pues esto es lo que hay. Tienes que aprender a enfriar la necesidad que tiene uno al otro de absorberse, porque eso son guillotinas de absorción. Ya lo has visto lo que le hace a la galaxia. Cómo las guillotina y cómo las absorbe. Bueno, pues eso está correcto. Eso te vale para verlo.
Entonces te digo, va a absorberte. Con la absorción lo que hace es acercarte mucho y luego se larga. Exacto, todo lo que llamas cabrón, todo lo que buscas con la responsabilidad afectiva, el ghosting, ¿y cómo le llamas más? No sé, tiene otra palabra, pues vas a ir allí a eso, a buscar exactamente todo eso que llevas criticando 3000 años y que no querías porque por eso la otra te dijo que no te lo daba. Mentira, entonces no es esto, porque estos 4 y tú eres una masa que vas a una expansión. Tienes que quitarte los cableados, pero no solo te los tienes que quitar, tienes que aprender a dejar de crearlos. Tienes un 40% de opciones de esto, un 60% va a haber. Por eso vas a quedar en 5 de ISP y no vas a ir a otro lado, ya expansión nada. Ya te he dicho, 5 de ISP. ¿Cómo? Pues ya veremos cómo se hace. No lo sé, pero esto es lo que hay. Vale, hasta la próxima clase.